tenés que volverte totalmente intolerable a la vida que tenés hoy en día, a tu vida actual. ¿Por qué? Porque solamente así, en esa intolerancia, en ese no soporto más vivir así, va a llegar esta pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a soportar vivir en ese bucle? Y esa fue una de las preguntas que en el pasar el tiempo uno se pregunta, ¿no? Cuando repetimos situaciones, cuando no nos gustan estar en las mismas, cuando parece que todo va bien, es como que volvemos a caer. La gente piensa que cambiando de emprendimiento como me pasaba a mí, o cambiando de trabajo, las cosas se van a resolver. No, solamente cambia el personaje. Lo que pasa es que a veces creemos que cambiando de trabajo, cambiando de emprendimiento nos va a ir bien, pero en realidad el cambio ocurre cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando invertimos en formarnos. Entonces, ¿qué va a pasar mientras vos sigas cambiando de trabajo, cambiando de emprendimiento, cambiando de pareja? Que solo va a cambiar el nombre del personaje. Pero la historia se va a volver a repetir y vamos a ir de mal en peor. Una de las cosas que a mí no me gustaba era esta, de tener varios emprendimientos que no funcionen y encima dejar ese emprendimiento ahí, emprender otro, comenzar, volver a caer, cambiarme de rubro y así hasta que se me hizo intolerable seguir así. Y me frustré y me deprimí y lloré y me sentí insuficiente y creía que no era capaz y me metí en ese bucle interminable. Y hasta que no me harté de sentirme así, nada pasó. Entonces, y esto ocurre porque la mente te lleva siempre a confirmar una creencia de base. Que vos crees que no es el negocio, que eso no es para vos, que mejor que te quedes donde estás, que no insistas, que naciste pobre, te vas a morir pobre. Todas esas son creencias que tenemos de bases arraigadas en nuestra mente subconsciente. Al confirmar ese sistema de creencia en ese estado en el ser, nosotros reforzamos eso y nos sentimos cada vez peor. En el 2024, final del 2024, yo toqué fondo, gente. Toqué fondo y fue lo mejor que me pudo pasar. Aunque en ese momento, y mientras iba avanzando, no me sentía como me siento hoy. Pero gracias a ese haber tocado fondo, a ese vacío, a esa insuficiencia, fue que yo me pregunté si esto era toda la vida que yo había venido a vivir. ¿Para qué pasaba un día más? O sea, ya tenía 33 años, tenía hijos, vivía en supervivencia. Mi vida parecía repetirse día tras día las mismas secuencias. No había nada que me dijera o me mostrara que había una vida diferente. Hasta que me enfoqué en crear una vida diferente. Pero todo eso se dio gracias a que yo toqué fondo. Hoy en día digo, al despertarme, gracias Dios por mi vida. Gracias Dios por lo que me das, porque me das más de lo que merezco. ¿En qué te puedo servir hoy? Así es mi día. No hay otra cosa que yo no vaya a hacer al abrir mis ojos que levantarme, leer la palabra de Dios y preguntarle, ¿para qué le soy útil? Hay un dicho que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y qué verdad tan cierta. La viví escuchando hace muchísimo tiempo, hace varios años la escuchaba de mi mamá, pero no lo entendía. No entendía esas palabras. Y hoy, gracias a que yo invertí en conocimiento, a que yo me animé a ir más allá de lo que sabía, lo puedo entender y lo puedo compartir acá con ustedes.